Hola, el martes tuvimos una clase especial en directo en la que compartí con vosotros las 5 claves para pasar de entender español a hablar español. Y si estuviste allí ya lo sabes, y si no estuviste allí pues te lo digo ahora. Al final de esa clase especial en directo abrí las inscripciones a mi nuevo curso intensivo de español. Y desde ese día, desde la clase en directo, estoy recibiendo un montón de preguntas y un montón de dudas sobre el curso, así que he pensado, Guada, pero si a ti lo que se te da bien, lo que tú haces bien es hablar, ¿por qué no haces un vídeo? Y eso, he pensado que lo mejor era hacer este vídeo explicando qué es el curso, cómo funciona, qué incluye y cómo es por dentro. Yo he creado este curso pensando en estudiantes que ya entienden bastante español, ¿no? Pues como vosotros que veis mi canal y entendéis las historias que cuento, pero sienten que su nivel de comprensión y su nivel de expresión son muy diferentes, no están equilibrados, ¿vale? Pues sois estudiantes que podéis entender bastante español y que cuando veis mis vídeos os reís, os divertís, ¿no? Pero que después, cuando venís a España de vacaciones o cuando intentáis participar en una clase en grupo en directo, os quedáis en silencio y os dais cuenta de que quizás habéis aprendido español de una manera desordenada o que no tenéis la estructura necesaria para lanzaros a hablar. Entonces, si hace tiempo que estás aprendiendo español, tienes un nivel intermedio, pues desde A2 más o menos, si ya tienes un A2 puedes participar en el grupo, en el curso, hasta B1 más o menos, ¿vale? Y tú crees que ya pues entiendes los contenidos de esos niveles, puedes participar en el curso y tienes más o menos ese nivel, pero dices, vale, yo tengo ese nivel de comprensión, pero no sé cómo se usa ese español de verdad. Necesito estructura y orden y crear una base más sólida. Pero cuidado, ¿vale? Porque si eres principiante total, si estás empezando de cero en el español, si tienes un nivel cero, el curso no es para ti, ¿vale? Porque te vas a sentir perdido, ¿eh? Porque vamos a ir bastante rápido. Porque no es otro curso de gramática tradicional. Es un curso en el que sí aprendemos gramática porque es necesaria, ¿vale? Pero aprendemos una gramática aplicada a la forma de hablar de España. Ah, y que no se me olvide, me preguntáis mucho si este curso es lo mismo que el club. No, no es lo mismo, porque este curso sirve para crear o construir las bases del español, ¿vale? Para crear esa seguridad, ¿no? De decir, vale, pues yo ya sé esto, sé por qué esto se dice así, sé qué tipo de gramática o vocabulario necesito en cada situación, ¿vale? Y sin embargo, el club para practicar español viene después, es un paso que debería venir después, porque es como que el curso construye las bases y el club sirve para mantener esas bases, o sea, para no perder ese nivel que adquieres con el curso. Y claro, yo entiendo que a lo mejor nunca has hecho un curso de este tipo, ¿no? Y tienes un montón de preguntas y no sabes cómo funciona y prefieres verlo, ¿no? Lo más fácil es verlo, verlo de verdad. Así que te voy a enseñar cómo es el curso, cómo está estructurado, ¿vale? Y bueno, cómo es por dentro. El curso intensivo está formado por 20 módulos divididos por temas concretos y siguiendo un sistema progresivo. Es decir, que tú cada semana, cada 7 días, vas a recibir un módulo nuevo estructurado de la siguiente forma. Por ejemplo, en el primer módulo aprendemos, yo sé que tú ves el presente, pero si eso es muy fácil, lo aprendí hace muchísimos años. Bueno, pues no, porque en este módulo vas a aprender cómo usamos el presente de verdad en España, cómo se usa de verdad en la conversación en la calle. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no lo vas a aprender con reglas aburridas ni con un PDF solo con texto. No, esto es como mi canal de YouTube. Primero te voy a contar una historia normal, una historia real de mi vida. Y dentro de esa historia vas a encontrar ejemplos del tema concreto que queremos tratar en ese módulo. Después vas a tener
una explicación en vídeo, por ejemplo, en este módulo el tiempo solo y que esto... ¿ves? Una explicación en vídeo, con texto, con imágenes, etcétera, ¿vale? En este módulo solo es un vídeo, pero en otros será más de un vídeo. También vas a tener ejercicios autocorregibles, ¿vale? Ejercicios que puedes hacer a tu ritmo, con las soluciones que puedes comprobar. Y también ejercicios para escribir, ¿vale? Donde yo te doy una pequeña tarea de la vida normal, ¿vale? Y tú tienes que escribir un pequeño texto y yo lo corregiré. Y también ejercicios para hablar. Ejercicios en los que yo te doy una pequeña tarea y tú me tienes que mandar un mensaje de audio, igual que mandas mensajes de audio en WhatsApp, ¿vale? Para practicar un poquito de español todas las semanas. Después yo escucharé todos los audios, leeré todos los textos, ¿vale? Y publicaré unas correcciones con los errores que más se repiten y, bueno, con la corrección, ¿vale? De todo lo que vayamos viendo y vayamos haciendo. Además de eso, también tenemos sesiones en directo, en Zoom, que no son la base del curso, pero existen. Son sesiones mensuales, ¿vale? Nos vemos una vez al mes conmigo en grupo para contestar todas vuestras preguntas, resolver las dudas que han aparecido mientras has estado siguiendo el curso y también pues para practicar las partes que a mí me parecen más importantes dentro del contenido del curso. Y si no puedes conectarte a la clase en directo, no pasa nada, ¿vale? Porque yo siempre publico las grabaciones, ¿vale? Lo más importante de este curso es que es flexible y puedes hacerlo a tu ritmo y cuando tengas tiempo. También hay otra parte que es como muy divertida, o bueno, a mí me gusta mucho, que es la comunidad. Es decir, que si tú entras en el curso, vas a entrar en una comunidad de un montón de estudiantes de español como tú, de diferentes países y con quienes vas a poder pues compartir tu progreso, hablar de las actividades del curso, empezar conversaciones, ¿vale? Y bueno, practicar y hacer amigos en español. Para que lo entiendas bien, es más o menos como tener un Facebook privado solo para nosotros. Y otra cosa que no he dicho, que estaba ya tomándome la infusión, que es importante, es que el acceso al curso es para siempre, ¿vale? Es decir, que tú pagas una vez, pagas ahora y puedes entrar en el curso y acceder al contenido para siempre. Es decir, que a lo mejor tú haces el curso ahora, pero dentro de un año recuerdas, ¡ay! Yo me acuerdo que Wada explicó este tema en un vídeo del curso. Puedes volver a consultar el vídeo, ¿vale? Para siempre. Y como ahora estamos con una oferta especial de lanzamiento, hay algunos bonus exclusivos, ¿vale? Algunos extras que vas a recibir si te apuntas, si vienes al curso conmigo. En primer lugar, vamos a tener una clase especial en directo, una masterclass, en la que vamos a aprender conectores y expresiones para hablar con más fluidez en español. Es decir, a veces cuando aprendes español solo por tu cuenta, después cuando hablas te das cuenta de que hablas un poco como un robot, ¿no? Como un robot, o sea que tu discurso, ¿no? O tu forma de hablar no está conectada. Parece que dices siempre una palabra, otra palabra, otra, ¿no? Y te faltan pues todas esas pequeñas palabras o estructuras para unir todo el discurso. Bueno, pues esos son los conectores y también algunas expresiones, ¿vale? Y vamos a tener esta masterclass especial para que aprendas los más importantes y los más útiles en la conversación. Además, bueno, mi objetivo con este curso es ayudarte a ser un estudiante independiente, autónomo. ¿Vale? O sea, yo creo, y por mi experiencia también aprendiendo idiomas, que la mejor forma de aprender es ser responsable de tu propio proceso de aprendizaje. Entonces, yo no quiero estudiantes que están todo el día esperando, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, yo quiero que tú tengas el control. Entonces, por eso
otro de los bonus que te voy a dar es una guía detallada para ser un estudiante autónomo, con consejos, con links, enlaces prácticos de páginas web que puedes usar para buscar todo tipo de información, para planificar tu estudio, con técnicas de aprendizaje que creo que te pueden ayudar, ¿vale? Y bueno, un poco con todo lo que yo he ido aprendiendo durante estos años como profe y como estudiante, ¿vale? Para que puedas aprovechar al máximo los recursos del curso, pero también todos los recursos que hay en internet. También, si tu problema es que empiezas a aprender español y que todos los años, no sé, en septiembre, por ejemplo, dices, este año, sí que sí, este año aprendo. Y empiezas muy motivado, muy motivada, ¿no? Y estudias un montón y practicas y no sé qué, pero pasan unos meses y lo dejas. Y otra vez, y otra vez. Y como que siempre abandonas. Bueno, pues para eso he creado también como bonus, como extra, para los primeros estudiantes, un módulo especial de motivación. Es decir, algunos vídeos y algunos recursos en los que yo comparto contigo mis consejos para mantener la motivación. Tú, si me sigues desde hace algún tiempo, ya sabes que yo soy una persona muy optimista, que soy una persona motivada y que siempre estoy haciendo cosas y que soy muy activa. Y bueno, todo eso lo he aprendido de mi padre, ya lo habéis visto muchas veces también aquí en el canal. Y en este módulo especial, como bonus, he intentado reunir un poco todos los consejos que creo que te pueden ayudar con este tema, ¿no? A no perder la motivación y a seguir aprendiendo siempre con alegría y con ganas y no perder la ilusión por el español. Y el último bonus, que yo creo que es el más importante, la verdad, es que tienes contacto directo conmigo y me puedes enviar todas tus dudas y todas tus preguntas. Es decir, que si tú estás aprendiendo, estás estudiando en el curso y dices, ay, no entiendo esta frase, o ves una película y no entiendes algo, o hay una cosa que nunca has entendido del español, ¿vale? Pues tú me escribes, Guada, ¿cómo se dice esto? O Guada, ¿qué significa? O Guada, ¿cómo funciona esta estructura? Y yo preparo un vídeo o preparo un texto, un PDF con ejemplos, con lo que sea, para explicártelo, ¿vale? Las preguntas son totalmente anónimas, ¿vale? Yo no pongo tu nombre, pero sí compartimos todas esas preguntas con todos los estudiantes del curso, porque es mucho más útil, ¿no? Si todos podemos leer las preguntas de los demás y acceder a las respuestas, a las explicaciones, ¿vale? Lo que estamos creando es una comunidad de aprendizaje. Y ahora sí, voy a intentar contestar muy rápido las preguntas que más veces se han repetido durante estos días, ¿vale? Que tengo el móvil, tengo el WhatsApp que echa fuego, que es lo que se dice, ¿no? Que me están llegando tantos mensajes que parece que el móvil echa fuego. La primera pregunta, la que más veces me habéis hecho. Guada, pero ¿el curso intensivo de español y el club para practicar español son lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia? No, no son lo mismo. El curso intensivo de español es un programa completo de 20 módulos, 20 semanas, en el que vas a aprender todo lo necesario para dominar el nivel intermedio y empezar en el nivel avanzado. El objetivo del curso intensivo es ganar confianza y seguridad para después poder hablar con fluidez. Y por otro lado, el club para practicar español está centrado en practicar conversación en clases en directo en pequeños grupos. Y ahora mismo está cerrado y no sé cuándo voy a volver a abrir. También me habéis preguntado muchísimo, pero ¿cuál es el nivel del curso? Bueno, te explico, ¿vale? El curso es para ti si tienes un nivel más o menos A2, ¿vale? O si tienes un nivel A1 pero eres muy valiente y tienes ganas de estudiar y de esforzarte. Pero también es para ti si estás en cualquier punto del nivel intermedio, B1 o más cerca del B2, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este curso vamos a empezar haciendo un repaso de todas las partes o todos los puntos más difíciles del nivel A2, por ejemplo,
los tiempos del pasado, ¿vale? Eso es algo que se aprende en el nivel A2. Tú sabes usar los pasados perfectamente, a lo mejor no, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo un repaso de las partes más difíciles del nivel A2, vamos a hacer todo el B1 y todo el B2 hasta prepararnos para los niveles más avanzados. Yo te lo explico mejor así, o sea, si tú ves mi canal, entiendes los vídeos y los temas de los que trato y las palabras que explico y todo eso te parecen útiles, ¿vale? Pues el curso es para ti. La pregunta también muy repetida, ¿hay clases en directo? Sí, hay clases en directo, no son la base o lo más importante del curso, ¿vale? Pero existen, nos vamos a ver una vez al mes en grupo y voy a contestar todas vuestras dudas y vuestras preguntas y vuestros problemas, ¿vale? Y son clases que después se graban y tú puedes verla en el momento que quieras. Otra pregunta, ¿el acceso es para siempre? Sí, ya lo he dicho, el acceso es para siempre, es decir, que tú pagas una vez y ya formas parte de este curso para siempre. Es decir, que si yo en el futuro hago actualizaciones o publico vídeos nuevos, ¿vale? Tú vas a seguir teniendo acceso a todo, para siempre. Ah, y otra pregunta que no se ha repetido mucho, pero la he leído y me ha parecido una buena pregunta, la verdad, es que un chico me decía, Guada, pero si yo lo he intentado ya 1000 veces, ¿no? Y he hecho otros cursos y he hecho otras cosas, ¿por qué esta vez tiene que ser diferente? ¿Qué cambia? Y la verdad es que este tipo de preguntas me ponen un poco triste, ¿eh? Porque es que yo de verdad sé que todos podéis, que si queréis podéis aprender español. Y que, o sea, siempre os digo lo mismo, soy una pesada, pero de verdad, el problema no eres tú, el problema no eres tú. Simplemente pues a lo mejor todavía no has encontrado el método que funciona para ti o no has estudiado, no has aprendido de manera progresiva, ¿vale? No has tenido los materiales adecuados y entonces te has frustrado, has perdido la motivación o no has tenido el acompañamiento adecuado, ¿vale? De una persona como yo, o de un grupo de compañeros, ¿no? Pues que te acompañen, que te den su feedback, ¿no? Que te digan cómo vas, qué tal tu progreso, ¿no? Pues yo creo que simplemente no has encontrado el método adecuado y yo te invito a probar mi método porque sé que he ayudado a muchos estudiantes y creo que te puedo ayudar a ti también. Así que recuerda que cierro las inscripciones el 15 de mayo, ¿vale? El 15 de mayo es el último día para entrar, después cierro y se acabó. Si te interesa, si todo esto te suena bien y crees que te puedo ayudar, tienes el enlace, el link para entrar en el curso aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y si tienes más dudas o más preguntas, escríbeme, ¿vale? Aquí abajo te dejo mi contacto donde me puedes escribir, que te contesto yo directamente. Y espero verte dentro del curso y si no, nos vemos muy pronto aquí en YouTube para seguir aprendiendo con un nuevo vídeo. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado. En este no sé si has aprendido algo nuevo, pero bueno, si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Suscríbete, que ya no sé hablar, hablo tan rápido que no sé hablar. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besito, adiós.